Pues la verdad es que todo lo que ha surgido a partir de Arrugas, pues, o del éxito de Arrugas, digamos, me ha desbordado, porque cuando lo hice no pensaba que iba a ser algo comercial, ¿no? Lo hice, pues, bueno, pensando que era la historia que me apetecía contar por diferentes motivos, pero no tenía ni idea de que primero hubiese podido haber un público para un cómic así. Así que todo lo que ha surgido después, pues, me ha pillado bastante de sorpresa. Y sobre todo, pues, bueno, el proyecto ahora, bueno, más que proyecto, ya se está trabajando en ello, que es el hacer una película de Arrugas. Será una película de animación, pues con parte del dinero que se necesita para hacer una película de estas, sale de las ayudas gallegas, eh, y será, pues bueno, es un proyecto muy largo, una película de animación, así que el estreno será pues para el 2011. De momento la voz del protagonista la pondrá José Sacristán, y mi colaboración o mi participación en la película pues es como co-guionista, como adaptador y pues como pues bueno, intentando que la estética siga pues la del cómic, ¿no? Así que tengo que hacer el diseño de los personajes y demás. Pero la verdad es que el cómic es como... Me gustan los cómics porque es la libertad absoluta, ¿no? Todo lo que tú quieres contar llega directamente al lector, salvo bueno, tus limitaciones como autor a la hora de dibujar o de contar una historia, pero lo que tú haces es directamente lo que llega, porque el único filtro que hay es el del editor, y el editor pues la verdad es que te suele dar una total libertad para hacer lo que quieras. Pero en el mundo del cine la cosa es muy diferente, ¿no? Es una obra de mucha gente, entonces lo que tengo claro es que Arrugas dejará de ser lo que es para convertirse en otra cosa. Y en una película, pues bueno, está el productor, el director, pues estará el co-guionista, los dobladores, los animadores, habrá muchísima gente, y al final, pues bueno, será la obra de toda esa gente en conjunto, y cada uno pues aportará su grano de arena, y espero que todo eso, o por lo menos lo que tengo que estar ahí encima, es para que no se pierda el espíritu. Posiblemente, si todo va bien, pues imagino que la película tendrá muchísimo más fondo, crecerá como obra, ¿no? Más allá de lo que es Arrugas en cómic. Pero también el problema es que con tanta gente se puede desvirtuar un poco el espíritu, ¿no? Y lo que me gustaría es que lo mantuviese en el sentido de que Arrugas en el fondo puede estar tratando un tema duro y demás, pero tiene una visión optimista. Lo que no quería con Arrugas es que se convirtiese en una obra sensiblera de telefilm. Entonces, si con todo esto acaba siendo eso, sería lo que peor le podría pasar a la obra. Entonces, por lo menos mi labor será intentar que vaya en esa dirección, pero espero que la película, como te digo, que crezca más allá de lo que es el cómic. Y bueno, mi penúltimo álbum, o el álbum después de Arrugas, era Las calles de arena. Arrugas pues fue, pues como te decía antes, es un año y algo de trabajo, y en el caso de Arrugas pues un año quizás duro, en el sentido de la documentación, de las visitas a la residencia y todo eso. Así que para el siguiente pues quería cambiar un poco de registro, y quería hacer pues una obra más de ficción. Si Arrugas casi que es el álbum de un guionista, quería que Las calles de arena lo fuese casi más el de un dibujante, ¿no? Y tener libertad para explorar eh, mundos nuevos, crear personajes, poder trabajar más la parte gráfica. Entonces, de esas necesidades de lo que sale en Las calles de arena, y del hecho de que soy terriblemente despistado. Entonces, en Valencia, que es de donde yo soy, hay un barrio antiguo que se llama el barrio del Carmen, y yo siempre me pierdo por ahí. Entonces un día que lleva mucha prisa pues para atajar, llegar a otra parte de la ciudad, pues me metí por medio de este barrio que, bueno, que no tiene dos calles ni paralelas ni perpendiculares. Así que bueno, me perdí y estuve pues como casi media hora o tres cuartos sin encontrar ninguna referencia familiar. Entonces en ese momento como de agobio pensé, bueno, ¿y qué pasaría si jamás consiguiese salir de este barrio, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que pasar la noche aquí, pero claro, pero es que si no llevo dinero, ¿cómo pago el hotel? Tendría que quedarme a trabajar, y al día siguiente... Entonces me di cuenta de que, bueno, que eso, que muy absurdo, casi es la realidad en la que vivimos todos, ¿no? De que acabamos perdidos en cosas, como podía ser el caso de intentar salir de un barrio, más que realmente en vivir la vida, ¿no? Acabas perdido en ese laberinto de cosas absurdas que hacemos en el día a día. Entonces, sobre todo esto es lo que quería más o menos reflexionar con el tema de Arrugas, de plantear un montón de personajes, que en el fondo todos son el mismo personaje, y todos son pues los miedos que yo tengo, que tiene la gente que me rodea, gente que está en pausa y que está esperando
no está contenta con su vida y que está esperando que pase algo que les cambie el destino, ¿no? Yo creo que sobre todo va también sobre el destino. Creo que era Dostoyevsky decía que si observamos a un niño más o menos con el debido detenimiento podríamos saber dónde va a terminar, ¿no? Que todo es cuantificable, hasta los sentimientos de las personas, con lo cual si puedes medir o cuantificar esos sentimientos, puedes, por supuesto, saber dónde va a terminar, ¿no? Ver su futuro. Entonces yo creo que es verdad que vivimos en una sociedad en la que nos deja poco margen para cambiar, ¿no? Que quizás lo único que podemos hacer es pensar si en un futuro pues tendremos un piso grande, un piso pequeño, si tenemos un monovolumen, un coche tal, pero digamos que nuestra vida está como bastante preestablecida por esa sociedad en la que vivimos. Entonces, sobre todo esto es sobre lo que quería hablar con Las calles de arena, sobre el destino, sobre si podemos o no podemos cambiarlo. Y a partir de Las calles de arena, lo que hice fue, pues, junto con Miguel Gallardo, hice el Emotional World Tour. Él es Premio Nacional de Cataluña por su libro María y yo, que es un libro que trata sobre el autismo. Su hija es autista y en él cuenta sus vacaciones junto a ella. Entonces, como a los dos los medios de comunicación nos encasillaron como cómic social o sensible y demás, lo cual nos hacía mucha gracia, pues bueno, pensamos en aprovechar un poco este año, tanto para él como para mí, como bastante, como decía al principio, como bastante nulo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, pues vamos a intentar rentabilizar este año. Así que contamos pues todas las anécdotas que nos han pasado alrededor de nuestros álbumes, ¿no? Unas pues pueden ser divertidas y otras son muy emotivas, ¿no? Pensar que nuestras obras, pues, que en un principio estaban hechas, por lo menos en mi caso, pues para entretener a la gente, ¿no? Como creo que cualquier obra lo es, parte del entretener al público, ¿no? Y luego pues hacerlo reflexionar. Entonces pensar que pues tanto María y yo como las Rugas han servido para además para, para concienciar de lo que son dos enfermedades como el autismo y el Alzheimer, o que son material didáctico en colegios, o que en cierta forma pues han ayudado a gente a sentirse mejor, ¿no? O a afrontar de una forma diferente estas enfermedades, pues la verdad es que nos parece pues muy bonito, ¿no? Entonces el Emotional World Tour, por un lado, trata eso de intentar pues contar todas esas anécdotas, y por otro lado pues agradecer a toda esa gente pues que nos ha apoyado, que sus opiniones pues la verdad es que nos han emocionado. ¿Y algún proyecto en mente, aparte de este Sí, último? O... claro, pues ya pues estoy trabajando en el siguiente álbum, que no te voy a contar mucho, pero bueno, sí que pues estoy todavía en la fase de documentación y escribiendo el guión, pero sí que es un cómic sobre, bueno, sobre la memoria histórica, sí, sobre la memoria histórica del mundo del cómic en España. Es un álbum hecho solamente para España, que publicará Astiberri, y yo creo que era necesario cubrir ese hueco, ¿no? De una parte yo creo que muy importante en el cómic en España. Entonces, bueno, sobre todo esto es de lo que va a tratar.